Bienvenidas, bienvenidos, una semana más. Ni paz, Ni hostias. Hey, Hombre, ya. empezamos marzo, Ujú. empezamos nuevo tema, vamos a hablar de papá y de mamá y qué supone cuáles son los precios que estás pagando por seguir sujetando la vida de papá y mamá. Da igual que tengas un negocio, da igual que seas un trabajador para otra persona y que estés echando currículums y no encuentres trabajo, da igual que ya tengas trabajo. Da igual todo. Si tu cuenta no crece, es porque sigues sujetando la vida de papá y mamá. Ujú. Este mes va a ser intenso. Sí, sí, Porque todo esto lo llevamos. Mira que nos puede saltar el ego en cualquier tema, cuando hablamos de cualquier tema. Pero claro, con mamá y con papá hay cierto apego, entonces más salta el ego. hay cierto apego o hay cierto desapego, que no es un desapego real. Pero bueno, de esto todo vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de el dinero. Ujú. El dinero Que tiene mucho como que ver con papá y con mamá. efectivamente. Todo, absolutamente todo, las áreas de tu vida funcionan o dejan de funcionar independiente, o sea, dependiendo de cómo tú tengas una relación con tu padre o con tu madre. Y esto no Bueno, significa que te lleves bien, que te lleves mal, que tus padres estén vivos, que estén muertos, que los conozcas, que no. Al final lo que se sana es el vínculo que tienes con ahí ellos. te iba a decir, más que relación como tal, Es sería el vínculo. el vínculo que tienes con ellos. Al final, hoy se ve y está muy de moda que la madre es narcisista, que el padre ha abandonado, que no sé qué. Todo eso lo entendemos, hemos pasado por ahí y por eso hablamos desde nuestra experiencia. Siempre. Así que vamos al tema. Si tú llevas toda la vida siendo la salvadora de tu padre o siendo la salvadora de tu madre, escuchando las quejas de tu madre o intentando no ser mejor que tu padre, es por eso que tu cuenta bancaria no crece. ¿Y eso cómo se identifica? Pues las típicas personas que ganan buen dinero, pero se les va enseguida, que se les estropea la lavadora, que de repente se les estropea el coche, que de repente la moto, que de repente se rompe algo en casa. Cuando el dinero entra, pero se va corriendo, como que nos quema en las manos, lo que nos está representando es que si tú estás salvando a mamá y a papá, tienes su vida en tus manos, no te cabe el dinero, no te cabe tu vida en tus manos, porque estás sujetando la de ellos. Entonces es imposible que te vaya bien económicamente, porque estás sujetando la vida de papá y mamá, los dramas, todo, todo. Entonces es una de las razones por las que no te va bien, ¿vale? ¿Cómo te sientes tú identificada con todo esto? A ver, yo me siento identificada y hablaremos también más adelante el tema de los patrones, del repetir. Ujú. ¿No? El repetir cosas, pues yo qué sé, si mamá tenía conflicto con el dinero, pues repetir eso. Si papá tenía conflicto con el dinero, pues repetir eso. Me siento identificado, o sea, el mes de marzo voy a estar como muy identificada continuamente con todo lo que vamos a estar hablando. Eh, Por ejemplo, cuando tú tienes un jefe ujú. y no te llevas bien con tu jefe o hay problemas con tu jefe, pregúntate desde dónde estás actuando con tu jefe. Quizá te esté representando a ese papá y quizá tú estés actuando como la niña buena esperando a que el jefe le diga lo maravillosa y buena que es. Que no encuentras trabajo, pregúntate cuánto eres de útil siendo inútil en tu casa. ¿A qué te refieres con eso? Si tú no encuentras trabajo, si tú Ujú, no puedes ser útil para afuera, tienes que ser útil para adentro. Entonces, inútil para afuera. Inútil no ujú, es un insulto, es una ujú. persona que no tiene capacidad de hacer nada, nada. Entonces, si tú no puedes ser útil para afuera es porque estás siendo útil para alguien,
¿vale? Entonces, por ejemplo, esto es todo a nivel inconsciente, obviamente. No estamos Ahí está. hablando de que nos estemos dando cuenta de esto, ¿no? Pero si tú inconscientemente te has hecho cargo de tu madre o de tu padre, Ujú. si tú vas a trabajar fuera, estás siendo útil para otras personas, inútil para tu madre. Claro, y al final lo que, de una forma inconsciente, lo que quieres es seguir en la situación que estás Sosteniendo a viviendo mamá, ahora. entonces si sostienes a mamá y sus conflictos, Ujú, no puedes sostener tu vida y por tanto no puedes sostener el dinero. El dinero es el que mueve tu vida, es la ujú, energía que mueve tu vida. Si tú no puedes sostener el dinero, no puedes sostener tu vida. ¿Por qué? Porque estás sosteniendo la vida de mamá o de papá, ujú. ¿vale? Y luego viene lo que tú decías, ¿no? Las lealtades, ¿sí? Yo no voy a triunfar porque si no sería mejor que papá. Y papá toda la vida ha tenido deudas, o papá le ha ido mal, o papá le ha ido bien, pero yo no quiero ser mejor que él, ¿vale? O mamá siempre nunca trabajó fuera, siempre fue ama de casa, nunca trajo lo que es el dinero a casa, pues yo tampoco, porque eso sería serle desleal a mamá y desleal a papá. ¿Cómo voy a triunfar yo si mi padre no lo hizo? ¿O cómo voy a triunfar yo si el triunfador de casa es papá? ¿Vale? O sea, tela. Es algo que de nuevo es totalmente inconsciente. O sea, al final tú quieres tener una buena situación económica, tener un trabajo pues, que te guste, tener un buen sueldo o un buen negocio, pero no somos conscientes de hasta qué punto todo lo que ha vivido mamá o todo lo que ha vivido papá nos condiciona a nosotras mismas para lograr eso que queremos. Totalmente. Hay veces que sin darnos cuenta, nos boicoteamos Ujú. para seguir siendo fieles a papá y a mamá y no destacar más que ellos. Y si tienes un negocio, el mercado no quiere a niñas buenas, el mercado quiere soluciones, quiere tus soluciones. Y si tú sigues solucionando la vida de papá y mamá, pregúntate por qué no atraes clientes a tu vida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sigues solucionando la vida de papá y mamá. Son ellos tus clientes y ellos no te pagan. Estás tú Aquí al dejando de final, ganar para... Es la deuda, o sea, al final es el precio que pagas, es no tener dinero para poder sostener a tus padres. al final también es, y esto se habla mucho en el mundo de empresa, es dónde pones el foco, ¿no? Si tu foco inconsciente o consciente, me da absolutamente igual, pero si tu foco está en mirar a papá y a mamá, no va a estar en mirarte a ti. No va a estar Totalmente. en tu trabajo, en tu familia, no. O sea, estás mirando a papá y a mamá. Claro, y todo esto es, volvemos a decir, inconscientemente. O sea, porque aunque Ujú. tú tengas un trabajo, si no te va bien, si el dinero se te va, y aunque te vaya de maravilla y el dinero se te va, eh, y eso por ahí pasamos todos. O sea, por ahí pasamos absolutamente todos porque, bueno, porque es de forma inconsciente desde donde actuamos, entonces es normal que pase eso, ¿no? Después hay como muchas creencias alrededor del dinero. Sí, bueno, pero no es de lo que vamos a hablar aquí hoy, Ah, ¿vale? Porque al final aquí estamos hablando de lo que influye nuestro papá y nuestra mamá a la hora de nosotras generar dinero, de claro, nosotras claro. tener un negocio. Luego sí, están las creencias, pero esas creencias son el síntoma de uno de los síntomas de por qué tú no tienes dinero, ¿entiendes? Claro, pero hay muchas, o sea, como yo veo las creencias, hay muchas creencias alrededor de lo que es ganarse la vida, el tener típica creencia de el que tiene mucho dinero es mala persona. Ujú. ¿Sabes? Que eso probablemente pues te viene de papá o mamá, probablemente no, casi seguro, y eso quieras o no, pues a ti también te va a condicionar. Pero esa creencia de los que tienen dinero son malas personas o andan en algo raro, es lo que ha usado papá conscientemente para decirle a la hija, pero eso viene de su inconsciente, de cómo él se Ujú, siente a la hora de, ¿vale? ujú. Trabajar y a la hora de generar ese dinero. Al final,
Bueno, todo parte, absolutamente todas las áreas de tu vida parten de mamá y papá. Hay la Yes. parte consciente, que es la que tú hablas, de las Ujú. creencias y demás, pero de eso ya somos conscientes. Yo ya soy consciente de que en mi casa me decían que el dinero no salía de los árboles. Que en mi casa decían que para generar dinero tienes que trabajar de sol a sol, sacrificarte muchísimo Esforzarte y muchísimo. no disfrutar nada de la vida. Entonces, esas cosas ya son conscientes, pero vamos a trabajar a nivel inconsciente, ¿sí? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿De qué es lo que no me estoy dando cuenta? El ¿Vale? origen, al final. Ujú. Efectivamente. Entonces, nosotras, por ejemplo, y nosotras mismas, pero nosotras hemos tenido clientas con negocios o que querían buscar trabajo, que no generaban ingresos y nosotras mismas nos pasó. Ujú. Y a la hora de empezar a trabajar a mamá y a papá y a colocarse en su posición, dejar a mamá y a papá en su lugar y a nosotras colocarnos ante la vida y dejar un poco esa carga de mamá y papá, cómo esos negocios empezaron a Sí, pasito a empezaron a pasito, encontrar trabajo, efectivamente. a tener sus ingresos. Por ejemplo, nosotras, que esto no viene al cuento, pero también hablaremos de ello, eh, a nosotras nos llega mucha gente con problemas a la hora de encontrar pareja. Ujú. Y al trabajar a mamá y a papá, Sí, eso es. Yo tengo la es, broma de que es una de. Ay, ¿cómo lo digo? si entras en el EVATA, sales con pareja. Sí, yo siempre tengo la broma de una de las cosas que te suceden cuando pasas por el Évate es una que estás más guapa, Sí. porque todas, y entre ellas, cuando hacemos alguna grupal o se ven o tal, wow, cómo te ha cambiado la cara, es que estás más joven, estás más guapa. Digo, mira, esto es como hacer un retoque, ¿no? O sea, pasas por el EVAT y te haces un retoque físico. Y después, que una de dos, o encuentras trabajo o encuentras pareja, o encuentras las dos. Pero es el. Ay, es que siempre le pongo un nombre, pero se me acaba de olvidar. Bueno, el caso que de hecho, mira, fíjate, Vero ha entrado con conflictos con su expareja y ahora está súper enamorada. ¿Tenemos permiso de decir su nombre? No, pero nadie sabe quién es Vero. Bueno, sus compañeras sí. Bueno, no importa. Vero sé que no va a tener ningún problema en que Bueno, digamos que si tienes un problema, es está culpa de ella, enamorada, que está feliz en cuanto al amor y venía con muchos conflictos de pareja. de todo lo que tiene que ver con el amor de pareja y demás. Resumiendo, que si no estás teniendo tus ingresos y no estás teniendo dinero, muchas veces inconscientemente es la única forma que encuentras de seguir pegadita a mamá, ¿vale? Por eso te saboteas, para poder seguir de alguna manera pegadita a mamá y salvando a mamá. Y la mejor forma de salvar a papá y a mamá es honrar su historia haciendo algo grande con la tuya. No Ujú. es salvarlos, porque al final lo único que vas a conseguir es hundirte con ellos. Es que yo creo que no hay forma de salvar a papá y a mamá. Ujú. Porque tampoco es nuestra función, o sea, no es nuestra función de hijas No, o de hijos. no. Yo creo que es eso, que es el honrarlos, De hecho, se dice mucho claro, es que tú tienes que cuidar a tu padre, tienes que cuidar a tu madre, los hijos vienen para eso, no es verdad. No es verdad. La única manera de honrar a nuestro padre y a nuestra madre es haciendo algo grande con nuestra vida. No es dejar tu vida, sacrificarte por ellos, no es eso, eso no funciona así. Eso es de telenovela de los años 80. Ahora no funciona, o sea, las cosas no funcionan así. Si tú quieres que tu padre y tu madre tengan bien su lugar, honra tu vida, la que ellos te dieron haciendo algo grande. Es que mira, esto que acabas de decir, de no, es que los hijos tienen que cuidar a los padres, que muchas veces como hijos vemos esa situación y decimos, no, claro, sí, tengo que cuidar a mis padres porque ellos lo hicieron por mí, porque. Y siempre lo vemos de la postura de hijos a padres. Pero ahora cambia la perspectiva y date un poco la vuelta y empieza a mirar a tus hijos, si es que los tienes, o si no, el día que los tengas. ¿Tú quieres que tu hijo deje su vida, abandone sus sueños, la pase putas, porque se pasa así, cuidándote a ti?
Si O sea, dices que sí, tienes un gran problema, ¿eh? contáctanos que te hacemos una sesión gratuita. Sí. Ahora, ya. O sea, vete a la descripción, contáctanos bien por Instagram, por WhatsApp, que vamos a Por hablar donde de tú esto. quieras, Por pero si donde tú dices que quieras. sí, Conmigo tienes no. un gran conflicto, porque los papás dan, los hijos toman, Y eh, no te hace egoísta el tomar de tus padres. no. Y eso no significa que te aproveches de tus padres, ni No, significa obviamente que no no. los acompañes en su proceso de O vida. que los dejes ahí morir en una cuneta, pues tampoco, Pues ¿sabes? tampoco, Pero pero eso no significa que dejes de hacer tu vida, que dejes de crecer, que dejes de ver cuáles son esas lealtades invisibles, esas cargas que estás llevando por ellos, ¿vale? ujú. Al final, bueno, Y pues mirar también muchas de las cosas que haces o dejas de hacer por complacer. Me acaba de venir un recuerdo, o sea, que acabo de conectar con un momento de mi vida grande. yo te dije que este mes te De, sí, iba. sí, cuando yo estaba con mi expareja, era 2 veces a la semana ir a comer a casa de sus padres y una vez a la semana ir a comer a casa de los míos. Y era como obligatorio para que nadie se ofendiese y todo el mundo nos viese y que todo el mundo estuviese a gusto. Y llegó un momento en el que yo dije, hostia, tío, o sea, si martes voy a cenar a casa de la suegra, sábado a comer a casa de los padres y domingo a comer a casa de la suegra, y yo cuando hago vida de pareja y cuando tengo mi tiempo y cuando vivo, O ¿no? sea, no Por no tienes ofender, obligación de ir cuando vivo. Y me acuerdo que se lo expuse a mi expareja, me costó bueno, que cediese y un día que decidimos no vamos a comer a casa de nadie, vamos a ir a dar un paseo, ese día me tropiezo con el comedero de la perra y me hago un daño en el culo que no hicimos nada, o sea, me tiré el día tumbada en cama. Claro, al final tú conscientemente empezaste a darte cuenta de Claro, cosas. inconscientemente no. ¿Qué pasa? Que tú estabas actuando desde la niña, porque con tus papás sí, todo el rato, con los míos menos, pues ni con uno ni con otro, ¿vale? Hoy en día no lo harías así, no lo harías desde esa energía, porque has aprendido muchísimo. Pero en ese momento estabas desde la niña, eras la rabieta de la niña. Si tus papás no, tanto, los míos tampoco, pues ni los tuyos ni los míos. ¿Y qué hace la vida? Pues espera, que te vas a dar cuenta que es que no es así, ¿no? Sino que Ujú. no tienes ni obligación ni con unos ni con otros. Vas cuando te No tengo apetece, obligación, cuando exacto. te da la gana. Eso de que cada domingo, cada sábado, cada viernes, no sé a qué día vas a comer con tus padres o con tus suegros, pero que tengas un día estipulado de obligación de ir a comer con la familia o sea, no estamos hablando solo de nosotras, no es así. Además que desde la Es que no hay obligación, obligaciones, no desde la... disfrutas, Exacto, o sea, es como vas obligada. vas a desgana y Y yo no hablamos de quiero ver a mi fiestas, hablamos familia. de cualquier día de que no puedes, no puedes, o no te apetece y a lo mejor no vas a hacer nada. A lo mejor, fíjate lo que te pasó ahí, ¿no? A lo mejor no es que no quiera es que a lo mejor no quiero hacer nada y estar en mi casa Ujú, y ya está, con mi pareja y a lo mejor ni siquiera estoy con mi pareja en todo el día, que ella está haciendo una cosa y yo estoy haciendo otra, pero es que si no nos apetece, no nos apetece y punto. No tenemos que ir por esa obligación. Así que bueno, ya para finalizar, si no tienes dinero, si no tienes trabajo, mira cómo es tu relación con papá y mamá. Eh, si te entra el ego, escríbenos porque te va a entrar. Y para eso, para ver un poco qué deudas emocionales estás creando, estás cargando, he creado el mapa de las deudas emocionales, que va a estar muy guay. Tú ujú. aún no lo viste. No, pero confío en tu criterio. El mapa de las deudas emocionales es una hoja de ruta que he creado para que veas un poco qué es lo que estás cargando, cuál es el precio que estás pagando por pertenecer a tu familia, ¿vale? Porque aquí hablamos de padres, pero se nos está olvidando los hermanos. Muchas veces estamos ahí siendo la gestora de nuestros hermanos y la madre de nuestros padres. Ujú. Entonces, para eso he creado este mapa. ¿Cómo conseguirlo? Pasa a la descripción, al comentario fijado, entras en nuestra comunidad de WhatsApp y ahí vas a ver un comentario fijado. Entras en ese comentario fijado y te descargas el mapa de las deudas emocionales y lo haces.
importante hacerlo, porque si te lo descargas para verlo y decir, ah, pues está bien, pues mira, para eso directamente no hagas todo eso. Eh, para recalcar, porque lo has dicho como todo muy junto, Vale. va a estar en la descripción Y en el comentario y en el fijado. comentario fijado. Ujú. Tú entras ahí, en ese enlace que te lleva a nuestra comunidad gratuita de WhatsApp. Donde cada día vas compartiendo. No, sí, pero Ah, en esa comunidad de WhatsApp vas a tener fijado arriba y si no, escribes, oye, no lo veo y te lo vuelvo a pasar, el mapa totalmente gratuito de las deudas emocionales. Y luego, durante toda la semana, yo voy compartiendo cosas para que tú vayas cada vez soltando un poquito más y viendo un poquito más desde dónde estás actuando con papá y mamá. Pero ese mapa te va a ayudar mucho a entender cuáles son esas cargas que esa mochila que estás llevando. ujú. Y por mí hasta Pues, aquí, pues sí. hazlo. Mira, tenemos una mosca. Y Tenemos eso, dos. puedes comentarnos tanto por aquí qué es lo que te ha salido o qué Ujú. es lo que has visto en este vídeo, o en la comunidad de WhatsApp, que es totalmente libre, o sea, puedes escribir cuando te dé la gana. Decir, pues yo, mire, me he dado cuenta de esto, Joana, yo me he dado cuenta de aquello, Joana, yo me he dado cuenta de que cargo con mi madre, o que soy fiel a mi padre, o que no quiero triunfar más que él, bueno, lo que te des cuenta, ¿vale? Y ahí estaremos para acompañarte, por supuesto. Exacto. Y pues nada más. Hasta aquí el vídeo de Nada hoy. más, no voy a decirte de qué vamos a hablar la semana que viene porque Ah, quiero que estés atenta, pero sí te voy a decir que vamos a hablar de otra área de tu vida en la que papá y mamá tienen como mucho efecto en tu vínculo con ellos y este mes va a ser dedicado a ellos, a papá y a mamá y a honrar su historia haciendo algo grande con la nuestra. Ese es el verdadero honrar a papá y a mamá y el verdadero colocar a papá y a mamá, honrar exacto. a su historia a través de la tuya. Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene, ya sabes, comenta, comparte, no sé qué, no sé cuánto, la campanita para que no sé qué, y eso, que te esperamos y eso. Hasta la semana que viene. Chao, chao.